mujer embarazada de un hijo. Ella sabe que tiene un hijo en ella. Así que Cristo en mí, Cristo en vosotros es el misterio. Y el apóstol Pablo oraba para que ese misterio nos fuera revelado. Y es un misterio que se nos va revelando. Es como cuando tú entras al cuarto oscuro y hay un dimmer. Y podemos ir aumentando la luz. Esa es la revelación. Cada vez tenemos más luz para ver mejor. Cada vez. Y eso viene por el conocimiento de la palabra. Entonces, ahora sí, yo titulé mi enseñanza: en el Hijo también somos herederos. Digámoslo, en el Hijo también somos herederos. Y esto es nuevo pacto. ¿Qué tenemos en el Hijo? Ya hemos aprendido que tenemos la vida del Hijo en mí, Cristo en mí, el Hijo en mí. Y si vamos, ya tenemos el misterio, pero vayamos un momentico a Romanos. Romanos, se me pegaron aquí las hojas de la Biblia. En Romanos, ay, se me perdió, es que no, pero ya les digo. No es Romanos. Bueno, sigamos. Gálatas 1:16. Es que esta cita bíblica se me vino ahorita. Bueno, Gálatas 1:16. ¿Qué dice Gálatas 1:16? El apóstol Pablo dijo, desde el 15 dijo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El versículo 16 dice: revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. Y esto aplica para nosotros. El apóstol Pablo dijo al Padre: por su gracia le plació revelar a su Hijo con H mayúscula en mí. Y esto aplica para nosotros. ¿Por qué? Porque el Hijo también se le reveló al apóstol Pablo, pero se nos tiene que revelar a nosotros. Así que es una revelación progresiva y podemos hacer de esto una oración, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el Padre no solamente nos dio la vida, sino que en un proceso nos lleva a experimentar, a vivir una vida plena, una vida abundante. No solamente la vida, cuando nosotros nacimos de nuevo se nos da la vida, pero he venido reforzando esto mucho para que entendamos que tenemos que pasar al otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? El lado de la vida abundante, el lado de la vida plena. ¿Cuántos quieren experimentar vida abundante, vida plena? En todas las áreas de nuestra vida, el Padre nos quiere llevar, quiere que pasemos al otro lado para que vivamos la vida plena que hay en el Hijo. Hay gente que se queda solamente en recibir la vida. Ya tengo la vida, ustedes ya saben, y se quedan ahí. Pero el Padre quiere que pasemos al otro lado y experimentar la vida plena, abundante del Hijo demanda revelación, o sea, más luz. Diga, más luz. El apóstol Pablo oraba en Efesios, el capítulo 1, y presten mucha atención a lo que el apóstol Pablo oraba. Él dijo: el Padre tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara. Y hasta el día de hoy se está predicando el Hijo en mí. Amén. La revelación del Hijo en mí hasta el día de hoy, porque quedó escrito
lo que el Señor le reveló, ¿a quién? A Pablo. Quedó escrito. Y hasta el día de hoy, 2000 años después, esto es lo que nosotros tenemos que predicar: el Hijo en mí. Y el apóstol Pablo en Efesios 1:17, y esto es una oración de todos los días. El apóstol Pablo, yo siempre les he dicho que la manera efectiva de orar es la escritura. La escritura. ¿Usted quiere orar efectivamente? Aprenda palabra de Dios y haga de ella una oración. Y yo desde que me convertí al Señor, desde que nací en Él, estoy haciendo esta oración. Y Efesios 1:17 dice, miren lo que él decía: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, miren lo que dijo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea que él oraba por esta iglesia, por todas las iglesias, y quedó registrado en Efesios: estoy orando por todos ustedes. Y al mismo tiempo es una oración que aplica para nosotros, que podemos hacerla y debemos hacerla para nosotros. Y miren lo que él pedía. Versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él estaba pidiendo que a la iglesia le fuera revelado lo que a Él le había sido revelado: el Hijo en mí. Es un asunto de revelación. Así que nuestra oración debe ser: Padre, gracias. Señor, gracias por revelarme al Hijo. Síguelo revelando más, Padre. Dame más luz del Hijo en mí. Y oraba y decía: pedía espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o sea, del Hijo. Y el versículo 18 dice: que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento. La revelación es un alumbrar, unos ojos, pero son unos ojos espirituales. Y es más luz. Que Él alumbre, diga alumbre, alumbre los ojos de qué? Del entendimiento, de mi entendimiento. Diga: yo necesito entender a plenitud. Cuando nosotros nacemos de nuevo, he puesto tanto el ejemplo, aquí nacemos de nuevo, ¿cierto? Y aquí pasamos al otro lado. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando Dios nos hace sus hijos, la Escritura dice que nos abre el entendimiento. Aquí el Padre nos abre el entendimiento, pero el Padre quiere que nosotros pasemos al otro lado. ¿Qué hay en el otro lado? Un alumbramiento de los ojos de nuestro entendimiento, diga, a plenitud. Aquí tenemos poca luz, iglesia, aquí ya se nos da la luz, pero tenemos poca luz. Y en ese proceso de pasar al otro lado, cuando vamos creciendo en el conocimiento de la palabra, vamos pasando. ¿Cuántos han crecido en el conocimiento de la palabra? Y vamos pasando, cada vez tenemos más luz, más luz, más luz. Wow, de pronto aquí nos encontramos con un entendimiento pleno, una luz plena del Hijo en nosotros. Y de lo que el Padre nos ha dado en el Hijo. Pero depende de nosotros. Cuando fuimos posicionados aquí, esto le costó al Señor. No fue sin costo, pero a nosotros no nos costó nada. Aquí no nos costó nada que Él nos abriera el entendimiento. Lo abrió. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, por más de que sea doctor, tenga los títulos que tenga,
salte, brinque, grite, llore. Si no ha nacido de nuevo, no se le ha abierto el entendimiento, no tiene al Hijo, al Espíritu del Hijo en él, así que no entiende, no puede entender lo espiritual. Pero pasar aquí a este lado, pasar al otro lado, sí nos cuesta, ¿cierto? Demanda congregarnos. ¿Cuántos hoy se quisieron quedar? Uy, está lloviendo. De hecho, ¿cuántos se quedaron? Porque estaba lloviendo. Entonces acá sí nos cuesta discipularnos, nos cuesta orar, nos cuesta una disciplina de la palabra, pasar aquí al lado del entendimiento pleno. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque yo titulé la enseñanza, en el Hijo también somos herederos. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a Lucas 29 y hemos estado hablando del Hijo en mí, pero en el Hijo somos herederos. Dilo conmigo, en el Hijo soy heredero o heredera. Si nosotros vamos a Lucas 15, mire lo que pasa, mire lo que pasaba con estos dos hijos, que como digo yo, nos puede estar pasando, nos puede pasar a nosotros como iglesia. Y de hecho, ¿qué pasa? En Lucas 15 está la parábola del hijo pródigo. Y recuerden, mi enseñanza es, en el Hijo también somos ¿qué? Herederos. El hijo pródigo ilustra dos hijos herederos. Todo hijo es heredero. Amén. Heredamos. Y aquí está la parábola del hijo pródigo. Y dice que un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, o sea, de mi herencia. Padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde. Y dice que el padre les repartió, a ambos les repartió, no solamente al hijo que le dijo dame la parte de mi herencia, sino a ambos se las repartió. Diga, a ambos. Y esto es tremendo, porque esto nos puede estar pasando a nosotros, y esto no nos puede pasar. Y dice la escritura, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, desperdició su herencia. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, ¿y a qué? Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Quiénes éramos nosotros? Estábamos muertos, ¿cierto? Mi hijo muerto, ¿qué? Era. ¿Cómo estábamos nosotros antes de que el Padre nos diera al Hijo? Muertos, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida del Padre. La vida del Padre, esa vida es una vida zoe, que no la tiene sino únicamente el que ha nacido de nuevo. En el dicho hay un mundo que le dicen a uno: ay, pero es que todos somos hijos de Dios. Mentira, diga mentira. Pero porque mi hijo muerto, ¿qué? Era, y ha que revivido. ¿Quiénes somos nosotros?
unos revividos, renacidos, aleluya, renacidos, revividos. Amén. Porque el Padre nos dio la vida. Pero dice la Escritura que en el versículo 25 que el hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara, pero él respondiendo dijo a su padre, oiga bien lo que le dijo al padre, porque esto nos puede estar pasando a nosotros como hijos. Esto no quedó aquí escrito por quedar escrito. Y le dijo: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y esto nos puede estar pasando a nosotros, que siendo hijos a quienes el Padre les dio una herencia, podemos estar diciéndole al Padre: Padre, ¿cuánto tiempo llevo yo aquí de cristiano? ¿Cuánto tiempo llevo yo como hijo de Dios? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? Y nunca me has dado ni un cabrito. No sé qué pasa. Porque bueno, tomen lugar, por favor. Y esto nos puede estar aconteciendo a nosotros, que podemos estarle diciendo: Padre, nunca tantos años siendo hijo de Dios y nunca ni siquiera un cabrito me has dado. Tremendo, ¿verdad? ¿No les impacta? Y nunca ni un cabrito me has dado, Padre. Por eso titulé la enseñanza: en el Hijo somos sus herederos. Fíjate que este hijo mayor ya había recibido su herencia, y esto es para nosotros. Cuando el Padre nos hace sus hijos, nos hace ¿qué? Herederos. Pero necesitamos orar para que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender la riqueza de la herencia que Él nos ha dado. Y escuche, esto no es un asunto de letra, porque nosotros podemos tener la letra. Y si yo le pregunto a usted, ¿quién de ustedes conoce ese versículo? Usted me levanta la mano. ¿Quién conoce la oración que Pablo hizo por los efesios? Padre, pido que alumbres los ojos del entendimiento para que sepan cuál es la riqueza de la herencia. Y el apóstol Pablo oraba para que a la iglesia se le revelara la riqueza de la herencia que tenemos entre los santos. Y usted puede conocer ese versículo y usted puede sabérselo de memoria, pero quizás necesita más luz, más revelación. Imaginémonos que tenemos un Padre rico, absolutamente rico. Y el Padre nos dice: tengo algo para ti, tengo una herencia para ti. Y nos lleva a un cuarto oscuro, donde no vemos nada, pero sabemos que ahí hay algo para nosotros. Amén. Imaginémonos. Y de pronto el Padre enciende la luz, pero es una luz tenue, y como que vemos, pero que como que no vemos. Pero cada vez el Padre va aumentando la luz y usted ya comienza a ver lo que hay en ese cuarto, que el Padre se lo está heredando.
Y al principio como que comenzó a ver con poca luz, como que no tenía mucha claridad de esa riqueza que estaba, de esa riqueza, de esa herencia, algo que usted estaba heredando, que estaba en ese cuarto. Pero de repente usted comienza a ver que cada vez hay más luz, hasta que logramos ver a plenitud nuestra herencia. ¿Qué hay? Y de pronto usted puede encontrar que hay cofres y usted los puede dejar cerrados. De pronto usted encuentra que hay unos cofres tremendos. ¿Y qué tenemos que hacer para saber lo que hay ahí? Por lo menos una acción, abrirlo, ¿verdad? Si usted no lo abre, usted nunca va a saber qué hay ahí para usted. O cuando alguien nos deja una herencia en un testamento y usted nunca se entera que es heredero en un testamento de una herencia. O de pronto usted se entera, ¿sí? Mi papá murió y por ahí dejó un testamento. Sí, por ahí me dejó en un testamento. ¿Y qué le dejó? No tengo ni idea. ¿Qué vamos a reclamar si no tenemos ni idea, si no tenemos luz? Por eso el apóstol Pablo oraba y decía: Padre, ilumínales los ojos del entendimiento, para que ellos puedan entender cuál es la riqueza de la gloriosa herencia entre los santos. Porque cuando no tenemos esa luz, muy seguramente vamos a decir: Padre, ¿cuánto tiempo contigo? Y ni siquiera un cabrito me has dado. Pero es un asunto de luz, es un asunto de revelación. La letra mata. Cuando la letra no se nos revela, no tenemos un alumbramiento a nuestro entendimiento, dice que esa letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y esa es la revelación. Cuando tenemos revelación, hay un vivificar en nosotros de esa palabra y caminamos como hijos herederos. Caminamos como hijos herederos en el mundo. Amén. Caminamos, nos movemos como quienes somos ¿qué? Herederos. Hijos herederos, porque es impactante lo que el padre le dijo. El hijo le dice: Padre, tanto tiempo contigo, yo nunca te he desobedecido, pero ni un cabrito me has dado, habiéndole dado la herencia. Porque recordemos que ya se la había dado, ya se la había repartido al hijo mayor. Y habiéndosela repartido, habiéndolo hecho heredero, le dice: no, tú ni un cabrito me has dado. Y esto nos puede pasar ¿a quién? A nosotros. Amén. Habiendo sido herederos. Pero mire lo que el padre le dijo. Bueno, entre otras cosas le dijo: pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y mire lo que el padre le dice en el versículo 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y este hijo, tú siempre has estado conmigo, es el hijo en mí. Amén. Es el hijo en mí. Es entender lo que el Padre nos dio al Hijo y que en el Hijo nos hizo sus herederos. Es entenderlo porque se nos revela. Hay un vivificar en nosotros. Dijo el Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es experimentar por dentro como ríos de agua viva. Pastor, ¿y si se experimentan? Diga sí, sí, sí. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicar el gozo del Hijo en nosotros?
Cuando tú estás quizás en el peor momento, quizás en una tribulación fuerte, ¿cómo experimentar los ríos de agua viva? Gozosos en la esperanza, un gozo cuando estás sufrido en tribulación, pero estás constante en oración. Y la palabra, el Hijo en nosotros nos vivifica. ¿Cuántas mujeres embarazadas y dicen, ay, se está moviendo, ay, se está moviendo? Yo me acuerdo cuando Laura sacaba hasta los brazos. Es impresionante cómo se movía esa hija que yo tenía por dentro. Pero tenemos al Hijo en nosotros. Y ese Hijo es como ríos de agua viva. Es una vida que tenemos, iglesia, es una vida. Es una vida que tenemos, que la experimentamos, que es como ríos de agua viva. Pero lastimosamente muchos se quedan en el nuevo nacimiento y no pasan al otro lado, porque es que pasar al otro lado primero toma tiempo, ¿verdad? Que no es como dicen por ahí, que soplando y haciendo botellas. Toma tiempo experimentar la vida del Hijo, la vida plena del Hijo, y entender que somos herederos, Entonces, me gusta también, no sé dónde está, pero sé que está en la escritura literal, creo que está en el Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo dijo, Cristo, el Hijo, cuando estaba en la carne, dijo, todo lo que el Padre tiene es mío. Dijo, todo lo tuyo es mío y lo mío tuyo. Y eso aplica para nosotros. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Toca cambiar un micrófono? Está saliendo mal la otra transmisión. Bueno. Amén, digan amén. Padre, gracias. Así que podemos pasar años. Gracias. Aló, gracias. Es por los virtuales, la iglesia virtual. Podemos pasar años sin entender lo que nos ha sido dado. Amén. Y cuando no lo entendemos, siendo ricos, hijos herederos, caminamos con una mentalidad de pobreza en esta tierra y somos pobres y todo lo que manifestamos, expresamos es pobreza y fluimos en una mentalidad de deme y deme y dame, pero el Padre quiere que pasemos al otro lado y tengamos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente llena del dar. Caminamos dando, amén, dando. Y dice que más bienaventurado es que dar que recibir, porque es que el que da, recibe. Entonces, dice Romanos 8:32. Pero voy a decir algo antes, para entender la herencia, ahorita abran Romanos 8:32, mire, para entender la herencia que tenemos en el Hijo, a causa del Hijo en mí, hay que poner un fundamento. Vayamos a Hebreos 1, y he estado meditando en esta escritura mucho. Meditar es, ¿qué es meditar? Meditar es cuando tú tienes una palabra de Dios y estás continuamente pensando en esa palabra y desayunas con esa palabra, almuerzas con esa palabra, comes esa palabra y estás todo el tiempo con esa palabra en tu mente, orándola. Y miren esto tan maravilloso, Hebreos 1, leámoslo desde el 1, Dios,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ustedes ya saben, en estos últimos días, en el hoy, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Diga, el Padre me habla por el Hijo. Y ese Hijo está en mí. El Hijo en mí. Por eso dice la Escritura que el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. Por eso nosotros somos guiados por el Hijo en mí. Amén. Es una voz que nos guía, una voz por dentro. Y así es como el Padre nos habla. Y luego dice, a quien constituyó heredero de todo. ¿A quién constituyó Dios heredero de todo? Al Hijo. Diga, el Hijo es el heredero de todo. Diga, de todo. Y de todo es todo. El Hijo, el Padre lo constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. El Padre hizo el universo por causa del Hijo, de su Hijo, de su primogénito. Y ese primogénito es Jesús, tiene un nombre, es Jesús, el Cristo. Todo el universo fue hecho por Él. El Padre lo constituyó heredero de todo. Yo creo que no nos alcanzamos a imaginar ese Hijo por quien el Padre hizo el universo, que es heredero de todo el universo, de todo lo que existe, viviendo en nosotros. Ese Hijo vive en mí, el misterio, Cristo en nosotros, el heredero de todo en mí. Aquel por quien el Padre hizo el universo, en mí, diga, en mí, en mí. Juan 1:3, Juan 1:3, el Evangelio de Juan. Aquí está el Señor. Entonces dijo el Señor en el Evangelio de Juan 1. Ay, hoy estoy con esta Biblia, por eso es que me gusta anotar los versículos. Juan 1, el versículo 3. Mire lo que dice, lo que dijo Juan del Hijo. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto es por el Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y si el Padre constituyó al Hijo heredero de todo, es por eso, iglesia, que nosotros en el Hijo también somos herederos de todo. El Padre constituye al Hijo heredero de todo. Por Él hizo el universo. Nada de lo que se ve fue hecho sin el Hijo. Todo fue hecho para el Hijo. Él es el unigénito del Padre, el único Hijo del Padre. Él es el primogénito de toda la creación. Y el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Y nos dio a quién? Al Hijo. Diga, yo tengo la vida del Hijo en mí. Y si tengo la vida de aquel que el Padre constituyó heredero de todo, en Él, en el Hijo, yo soy heredero de todo. Ahora es un asunto de conocimiento. ¿Qué heredamos? ¿Qué fue lo que nosotros heredamos? ¿Qué fue lo que nosotros heredamos? Heredamos, número 1, la vida del Hijo. Diga, yo heredé la vida del Hijo. Y la vida del Hijo es una vida eterna. Y una vida eterna es una vida que nunca va a morir. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y cuando una persona biológicamente muere, si no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Tiene muerte eterna. Separación
eterna de Dios. Separado eternamente de Dios. Pero cuando tenemos la vida del Hijo, tenemos la vida eterna. Vida eterna es una vida que nunca va a morir. O sea, por la eternidad estaremos con Él. En el cielo, no en el infierno. Cielo e infierno. Salvación, condenación. Entonces, ¿qué heredamos? La vida, la vida. Lo primero que heredamos fue la vida eterna, la vida del Hijo. ¿Qué heredamos? Las promesas. Diga, yo heredé las promesas. Aleluya. Leamos Gálatas 3:29. Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Aleluya, aleluya. ¿Qué heredamos? Las promesas. Si somos hijos, ¿somos qué? Herederos, herederos de su vida. Diga gloria a Dios, yo tengo la vida del Hijo, herederos de la promesa. Aleluya, somos herederos de la promesa, de las promesas, somos herederos de las promesas. Y leamos, tengo aquí tantas citas bíblicas. Leamos Romanos 8:17. Apenas les voy a leer unitas para no tenerlos aquí hasta el amanecer. Podemos quedarnos aquí todo el amanecer leyendo la escritura. Romanos 8:17. Romanos 8:17 dice: y si hijos, leamos desde el 16, el Espíritu mismo, o sea, el Hijo mismo, ¿en dónde? En mí. Amén, porque el Espíritu es el Hijo, el Espíritu del Hijo. Y dice, el Espíritu mismo, o sea, el Hijo en mí, da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Ese testimonio no se lo da el pastor. Ese testimonio no se lo da la mamá. Ese testimonio no se lo da el papá. Ese testimonio no se lo da su mejor amigo. Ese testimonio de que eres hijo de Dios, ¿quién no lo da? El Hijo, el Espíritu del Hijo en nosotros. Él mismo, la voz de Él nos dice: tú eres hijo de Dios. Por dentro, la convicción, la certeza. No se lo puede dar a uno nadie, hermano, nadie le da a uno la convicción, la certeza de que es hijo de Dios. Es el mismo Hijo el que nos da esa certeza, el que te dice: tú eres hijo de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. ¿Por qué coherederos con Cristo? Cristo es el Hijo, porque el Hijo es el heredero de todas las cosas. Así que ¿quiénes somos nosotros? Herederos de Dios y coherederos con el Hijo. Digan amén. Pero que no nos pase como el Hijo. Padre, tanto tiempo que soy tu hijo, y Padre, pues el Espíritu a mí sí me da testimonio de que yo soy hijo, pero no me has dado nada, ni un cabrito me has dado, y mire cuánto tiempo llevo contigo. Y podemos estar años en la iglesia con una mentalidad de pobreza, porque no renovamos la mente, porque no tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es entender que somos hijos y que en el Hijo se nos ha dado todo. Y podemos estar aquí en la iglesia 15 años y de repente llega un hermano nuevo, uno que llegó y el Señor lo hizo hijo ahí.
y de repente lo vemos como tan bendecido y decimos, uy, pero yo tanto tiempo acá y mire, y este tan bendecido y yo nada. No, puede pasar, ¿cierto? Y yo creo que a más de uno le ha podido pasar. ¿Y por qué si este acabó de llegar a la iglesia y yo tantos años acá y mire sirviendo en la alabanza y limpiando todos los domingos las sillas y este que acaba de llegar y no hace nada? Y uy, Dios, pero ¿cómo lo has bendecido, no? Y a mí no me has dado pero nada. Y eso puede pasar. Pero esto es un asunto de revelación, de luz. Tenemos que llenarnos del conocimiento revelado de la palabra. Y que la herencia, que nos sea alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, para que entendamos cuál es la riqueza de la gloriosa herencia que el Padre nos ha dado. Y por eso es que necesitamos predicar más de esto. De pronto usted diga, uy, pastora, pero usted sí que está predicando de eso. Pero pues le voy a seguir predicando hasta que se le revele con más luz. Digan amén, digan amén. Es tan importante predicar el misterio Cristo en vosotros, porque este es el nuevo pacto. Esto es el nuevo pacto. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Fíjate, el Padre no escatimó al Hijo, murió en una cruz. ¿Saben qué? Cuando el Padre introduce al primogénito en el mundo, lo introduce por medio de la anunciación a una virgen. Tendrás un hijo, le pondrás por nombre Jesús, y el Padre introduce al Hijo en el mundo para que muera en una cruz. Por eso dice, no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, lo entregó a la muerte más vil y miserable que practicaban los romanos, la cruz más vergonzosa, más deplorable. Y el Padre no lo escatimó y lo entregó por todos nosotros. Diga, el Padre entregó al Hijo por mí, para que muriera. Y dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos juntamente con él qué? Todas las cosas. Ahí está la herencia, iglesia. Ahí está la herencia. Ahora es comenzar a averiguar, bueno, ¿y cuáles son todas las cosas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son todas las cosas? La vida, las promesas y la bendición. Por eso dice la Escritura que fuimos llamados para heredar ¿qué? Bendición. Toda persona que no tiene al Hijo, no tiene la vida y está ¿cómo? En maldición. Viene al Padre, el Padre le da al Hijo, inmediatamente le da ¿qué? Le da a heredar ¿qué? Bendición. No maldición, bendición. Y la última cita bíblica, Pedro, primera de Pedro, dice primera de Pedro, mire la revelación apostólica, ellos sabían lo que tenían. Primera de Pedro 1:3, todas las cosas, diga todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, a esta vida y a la piedad, o sea, la vida piadosa. ¿Qué dice la Escritura? Nos han sido dadas por su divino poder, pero mediante el conocimiento del Hijo. Por eso es tan importante indagar el testamento, indagar lo que tenemos en el Hijo, escudriñar la Escritura para conocer la riqueza de la gloriosa herencia que tenemos. Cuando tenemos la revelación del Hijo en nosotros,
también vamos a tener la revelación de lo que nos ha sido dado en el Hijo. ¿Y qué nos ha sido dado en el Hijo? Diga todas las cosas. Todas las cosas que pertenecen a esta vida ya me fueron dadas. El Padre le repartió a los 2 hijos la herencia. Y habiendo recibido el hijo mayor la herencia, le dijo: Padre, tanto tiempo contigo y ni un cabrito me has dado. Hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. No lo había tomado. No había tomado ni un cabrito siendo heredero. Todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad, a la vida piadosa, dígame, han sido dadas. ¿Te van a ser dadas? Diga, ya me fueron dadas. Ya me fueron dadas. Por eso dice Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, o sea, en el Hijo. ¿Qué tenemos en el Hijo? Todas las bendiciones. Pero esto viene, este entendimiento pleno viene por la renovación de la mente, renovando la mente, sacando los pensamientos de escasez, de pobreza, de deme. ¿Ha visto usted gente caminar en esta tierra todo el tiempo deme, con cara de deme, 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 deme? Ay, deme. Una mentalidad de deme, deme, deme. Hijos de Dios, hay que caminar con una mentalidad de: he sido bendecido. Todas las cosas me han sido dadas. Por lo tanto, ¿qué? Damos, bendecimos. Por eso dijimos 2024, y serás bendición. Y serás bendición. ¿Qué somos? Diga, yo soy bendición a otros. Y estos son ríos de agua viva. Una mentalidad de deme, deme, deme es un estanque de aguas. ¿Quién se quiere meter a un estanque de aguas? Y ver un estanque y al lado un río de aguas vivas. No, yo me meto en el estanque. Padre, dame, dame, dame. Dame, Padre, dame. ¿Pero qué quiere el Padre? Una renovación de la mente, pasarnos al otro lado, donde ya nuestra mentalidad es: soy bendición a otros. ¿Por qué? Porque entiende por revelación que todas las cosas le han sido dadas en el Hijo. Una vida abundante. Que todas las cosas me fueron dadas en el Hijo. Entonces, aleluya, en el Hijo también soy ¿qué? Heredero. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. María Paulita, ven. Y enseguida vamos a la Santa Cena. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y tu palabra es eficaz, Padre. Dele gracias a Dios por la palabra que usted ha oído. El apóstol Pablo decía: considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento en todo. Y pídele con todo tu corazón. Dile: Padre, gracias porque he oído tu palabra. Dile: Señor, alumbra lo que he oído en esta mañana, Padre. Dile: dame luz. Dile: gracias por lo que tengo en el Hijo. Gracias porque me has dado la vida del Hijo, Padre. Oh Señor, te damos gracias por esta tu palabra que nos vivifica, Padre, que tiene el poder, Padre, que tiene el poder para renovarnos, Padre,
que tiene el poder para vivificarnos, Padre. Gracias por tu palabra, la que nos haces oír, Padre. Una palabra que me transforma, Señor, de gloria en gloria a la imagen del Hijo, Padre. Gracias, porque mi mente se renueva, Padre. Tengo la mente del Hijo, Padre. Tengo los pensamientos de Cristo, Padre, tengo su mente y hoy te doy gracias por esta renovación, Padre. Hoy me renuevo en el espíritu de mi entendimiento. Gracias por el pan de cada día, Padre. Tu palabra es el pan de vida, Padre. Gracias, Señor. Gracias por alumbrar los ojos del entendimiento y darnos más luz. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Dame a entender, dile con todo tu corazón, dame a entender que soy un hijo heredero de las promesas. Dame a entender que soy un hijo heredero de tu vida. Dame a entender que soy un hijo, una hija heredera de tus bendiciones, Padre. Dame a entender, dile, dame a entender, Señor, que me has bendecido, que ya me has bendecido con toda bendición espiritual. Aleluya. Padre, gracias porque me has dado todas las cosas que pertenecen a esta vida, Padre. Gracias, Señor, porque si no escatimaste al Hijo, lo entregaste por mí. ¿Cómo no has de darme juntamente con el Hijo todas las cosas, Padre? Señor, gracias. Padre, gracias. Te adoramos, Señor.